Entonces, ¿qué hacemos? Si el ciclo es de 80 días, yo no puedo pagar a los 30 días, ni puedo pagar tampoco a los 90 días. ¿Por qué no puedo pagar a los 90 días? Porque siempre va a haber un riesgo de que alguien en este proceso no cumpla, de que el proveedor no me entregue en el tiempo disponible, va a depender de cómo yo gestiono, ¿no es cierto?, con el proveedor, de que mis clientes en la recuperación de cartera no me paguen en el tiempo establecido, y etcétera. Entonces, por eso hablamos de días de desfase. Quizás aquí estos 30 días, claro, esto es un ejercicio nada más para hacer los cálculos. Pero usted tiene que ver cuánto realmente se demora, cuánto es el riesgo, qué tiempo en su empresa normalmente cambia este ciclo. Bueno, aquí hemos puesto 30 días, entonces, claro, 30 días de desfase más 80 días son 110. Esto implicaría que yo no puedo pagar a mis acreedores en menos de 110 días. Como hablamos de meses término, yo debería hacer un plazo de 120 días. Eso es más o menos lo que entiendo que pusimos aquí. ¿Sí? Entonces estoy poniendo que solicito un préstamo de $250,000. ¿Por qué a 120 días? Porque ya estoy haciendo el análisis de mi ciclo, justo lo que acabo de decir aquí. El ciclo puro del ciclo operativo y de recuperación del efectivo, y estoy considerando un mes que puede haber mucha volatilidad. Eso ya es un riesgo elevadísimo. Si usted presenta así con 30 días, hasta le pueden decir, no, usted no administra bien su negocio. Pero esto es para el ejercicio. ¿Ya? En todo caso, no puede ofrecer el pago antes de los 110 días. Imposible, porque usted no tiene efectivo. ¿Cómo va a pagar? Y de ahí que haya tanto problema de morosidad, sobre todo en las cooperativas, porque este producto sí lo manejan los bancos. ¿Por qué en las cooperativas? Porque sus sistemas lamentablemente son bastante rígidos, y los sistemas informáticos y contables solo les aceptan operaciones con tabla de amortización, y lo peor es con tabla de amortización mensual. Eso es lo peor. No creo en la práctica, bueno, sí he visto, pero más me ha parecido negligencia del oficial de crédito. No creo que no tengan, o sea, es tan fácil como que en el sistema usted, en lugar de poner pagos mensuales, le ponga pagos trimestrales, ya tiene la posibilidad de de cobrarles a los 90 días a los clientes. Sin embargo, cuando usted va y pide, le dice, no, solo tenemos a 30 días, o sea, mensual. Pero es que no puedo pagarle mensual, mi negocio es bueno, le muestro los balances, le muestro los indicadores, le muestro todo es bueno, pero no le puedo pagar antes. No, es que solo puede ser mensual. Yo creo que son a veces esas políticas de crédito tal vez mal concebidas, no llevadas adecuadamente. También puede ser problema de los clientes. A veces los clientes somos tan complicados que cuando hacemos este análisis y supongamos que por ahí hay un clientito que no me paga en los 80 días que ponemos aquí, si no me paga en los 30 días, o sea, recupero en los 30 días. Lo más seguro es que en lugar de tomar el dinero correspondiente para eso, para pagar, yo digo, esta plata es adicional, es extra, voy a comprarme un carro, cojo esta plata y me voy y me compro un carro. Esto pasa, ¿no? Eso es normal. Y por eso es que muchas veces las entidades financieras dicen, no, tiene que haber un control rígido y permanente, porque si no se desvían los recursos. Entonces sí hay también un histórico incorrecto de comportamiento de pagos que hace que los bancos se pongan en esta posición, los bancos y las cooperativas. Pero lo normal realmente es que los pagos se ajusten a la forma en la que la empresa recupera. Ahora, 120 días capaz que es ineficiente. También eso habría que revisar. A lo mejor es un problema mío. No hago buena recuperación de cartera y me toca a mí mejorar el proceso de recuperación. Me demoro mucho en el proceso productivo, a lo mejor me toca tecnificar. A lo mejor el inventario no lo estoy gestionando bien, estoy sobreestoqueada, tengo que aplicar una cantidad económica de pedido correcto porque me estoy estoqueando mucho y por eso me demoro tanto en sacar el inventario, etc. Hay muchos componentes que hay que analizar. Pero lo más importante es que a través de esta operación al término nosotros podemos ajustarnos a nuestra realidad del ciclo e incluso a la volatilidad que se pueda tener entre las variables y componentes del ciclo. Como les dije, que a lo mejor yo inicié los $250,000 a 120 días, pero después resulta que llega la pandemia. ¿Cómo yo voy a pagar a 120 días si mi negocio se cerró? ¿No es cierto? ¿Qué tendrán que hacer? Tendré que pedirle a la institución financiera que no me pague, no me cobre cada 4 meses, sino que me cobre cada 6 meses, por ejemplo, o ya directo una reestructuración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ajustarme a la realidad de mi empresa y no generar gastos adicionales. El gasto
improductivo más grave de una persona natural o jurídica es el gasto por mora, porque esa mora realmente es un ingreso que va al banco. Pero para mí como empresa productiva es un costo adicional que no estaba previsto en mis flujos y que además no ocurre porque volví a invertir el dinero o porque amplié la producción, sino normalmente es porque hay ineficiencia en este ciclo. Entonces es improductivo, ¿ya? Bueno, si alguien después tiene alguna pregunta en este tema, pues me indica. Por otro lado, teníamos el papel comercial. ¿Se acuerdan a qué se refería el papel comercial? Pues no, este es un producto muy utilizado por las grandes corporaciones, en donde el financiamiento se lo hacen a través de la emisión de estos títulos valor. Y de hecho, estos títulos valor no tienen, entre comillas, no tienen costo financiero. ¿Por qué no hay costo financiero? Porque no pinta una tasa de interés de rendimiento. ¿En dónde está el rendimiento? En el valor de venta o en la tasa de descuento que al final se está aplicando, ¿sí? Por ejemplo, usted emite un papel con $1 millón, pero él sale a la venta 990,000. Es decir, que hay $10,000 que se queda como beneficio para el que compra, ¿no? Entonces, estos $10,000 usted no los va a ver como una tasa de interés efectiva puesta en el contrato del papel comercial. No, usted le va a ver en el momento de la negociación. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a descontar este papel comercial a la empresa, después de 90 días, la empresa no le va a devolver 990, que es lo que usted pagó, sino le va a devolver $1 millón. Entonces, en la práctica, usted va a haber invertido 990,000 y haber recibido una ganancia de $10,000 entre la negociación compra-venta del papel comercial. ¿A qué equivale esos $10,000 frente a la inversión? Al 1.01% a los 90 días. Como yo hago, ¿no es cierto?, la aplicación de esta tasa, aplico la tasa para volverla efectiva anual en este caso, porque casi siempre todas las tasas de interés se hacen análisis de forma anual, entonces le aplico la fórmula de interés anual. Acuérdense, estábamos viendo inclusive en el video, le hacían exactamente esto de aquí para transformar una tasa diaria, creo que era, la tasa mensual igual en un anual. Aplicaron esta fórmula y listo, tengo la tasa efectiva anual. ¿Cuánto es? El 4.16%. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve tener esta tasa efectiva anual a pesar de que no me pinta como tasa en sí? Para que yo pueda comparar con otros documentos de rendimiento. Fíjese que obtener un rendimiento del 4.16 sin correr riesgo, claro, esto va a depender de quién es el emisor. Supóngase que el emisor es de Supermaxi, la empresa mejor ranqueada, de mejor calificación en nuestro país, etcétera. Pues claro, ganarse un 4.16% al año, suponiendo que usted renova 4 veces este $1 millón, 4.16, si usted le compara contra las instituciones financieras de las AAA, creo que están pagando al 4%, usted sí gana, ¿no? O si no, usted puede comparar y decir, no, si yo dejo esto en el banco del auto, que es AA, ojo, es AA, no es AAA, si yo dejo en el banco del auto, me pagan el 6%, no, mejor dejo en el banco del auto, estos 990,000 le mando al banco del auto en lugar de comprar este papel comercial. Ya, eso es un costo de oportunidad. Usted verá cómo toma las decisiones, pero ya tiene la forma de estimar, calcular, comparar. De eso se trata este papel comercial, que es una fuente de financiamiento de corto plazo muy utilizada por las grandes corporaciones. Muy bien. Vamos entonces, como ya dijimos, ¿no es cierto? Acá nosotros en el ciclo de efectivo operativo tenemos algunas variables que van a incidir en la eficiencia de mi empresa desde el punto de vista de actividad, ¿no? De su operación como tal. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, cómo yo manejo el efectivo, cuánto yo dispongo de liquidez, ¿no? Y sobre todo, cuán rentable es esa liquidez. Entonces, nosotros ya trabajamos eso, ya en clase me acuerdo que hicimos esto de aquí, ¿no es cierto? Trabajamos sobre las variables de costo, que era básicamente el costo de transaccionar, o el costo de convertir, que está acá, y el costo de oportunidad, que sería la tasa pasiva, en donde usted dejaría, en lugar de mantener el efectivo en activos financieros. Básicamente es eso, ¿no es cierto? O sea, ahí tiene la fórmula, alguien me estuvo preguntando de la fórmula, ahí está. En todo caso, estos son datos que nosotros ya trabajamos. ¿Qué me dice esta fórmula? ¿No? Esta fórmula lo que está tratando es de aplicar el concepto básico de costo, porque al final ya sabemos que donde
se cruzan el costo de oportunidad y el costo de convertir, porque yo tengo, o me dedico a estar convirtiendo mi dinero en efectivo en títulos valor, compra y vende títulos valor, compra y vende acciones, o compra y vende bonos, o simplemente invierte y desinvierte en el sistema financiero en pólizas. O me dedico a hacer eso con mi efectivo, o por el contrario, tomo todo ese efectivo y le dejo en el banco y no me preocupo de nada, ¿no es cierto? Ni que tengo que convertir o no convertir, sino que no invierto en mi empresa, sino más bien le dejo en el banco. Esos son los dos costos que yo tengo. El momento donde se cruzan estos dos costos, ahí se vuelve eficiente el manejo del efectivo, y por eso es que tenemos nosotros ese cálculo, ¿no? La idea a través del modelo Baumol es determinar eso justamente, cuál sería el saldo promedio, el saldo óptimo que yo debo manejar en mi disponible para que no sea ocioso por falta de rendimiento o por exceso de compra, de adquisición de activos financieros. Eso es, o sea, trato de encontrar el equilibrio. Y eso es lo que busca el modelo Baumol, principalmente ¿para qué? Para que ese dinero en efectivo me permita seguir pagando a mi proveedor, me permita seguir cobrando a mis clientes, y ese dinero no lo deje yo en la caja improductivamente, sino que lo convierta en algo totalmente productivo, ¿sí? Ya dijimos que tenemos dos métodos para hacer esto. El uno para las empresas que no tienen alta volatilidad o tienen un mínimo de volatilidad, la salida y entrada de dinero, y por otro lado para las empresas como las instituciones financieras, donde las entradas y salidas de dinero son permanentes, y no solo permanentes, son fuertes. No se pueden predecir normalmente cuánto de clientes van a depositar hoy viernes, cuánto de clientes van a sacar hoy viernes, porque seguro que las transacciones de hoy viernes 29 son totalmente distintas a las del viernes anterior, que debía haber sido 22, ¿no es cierto? Totalmente diferentes, ¿no? Generalmente no hay un patrón de comportamiento, entonces hay alta salida y alta entrada de dinero, y por ello es que yo tengo que calcular la varianza o el cálculo de la desviación estándar, que es la medida del riesgo que representa la incertidumbre en las entradas y salidas de dinero de mi negocio. ¿Cuál es la fórmula? Pues así mismo, ¿no? Lo que yo trato es de determinar, no se olviden, el saldo mínimo de efectivo, eso lo establece la administración, ya dijimos cómo, viendo el histórico, de acuerdo a su comportamiento normal, o inclusive hay algunos que pueden estar considerando su planeación estratégica, su presupuesto, para determinar el mínimo. Está bien, perfecto, eso es parte de las políticas internas de la empresa. Y a partir de este mínimo, entonces empiezo yo a calcular el límite superior, que sería, como decíamos, ¿no es cierto?, el máximo en el gráfico que nosotros hicimos. No sé si yo puse aquí el gráfico, no le he puesto el gráfico, no tengo por acá. Ay, no, le he borrado yo. Vaya, qué raro. Bueno, se me ha borrado, tengo que volverle a hacer el gráfico, ya. En todo caso, lo que hago es el límite superior, el límite inferior, y dentro de eso establezco cuál es el saldo de efectivo objetivo, o sea, cuánto es lo que yo debería, si usted quiere, el punto de retorno, el punto de equilibrio que yo debo manejar, dado un nivel de volatilidad existente, ¿no? Dado un nivel de volatilidad. Esa es la diferencia con el modelo Baumol. Y además, el sentido de que la idea es que usted mantenga un efectivo que esté entre el límite superior y el límite inferior. ¿Por qué? Porque si usted excede ese límite, o sea, el límite superior, tiene que convertir más dinero en efectivo en títulos valor, porque de lo contrario está siendo ineficiente, tiene demasiada liquidez, ¿sí?, para las operaciones normales de su negocio, para sus entradas y salidas de acuerdo a la varianza. Y si está por debajo del límite inferior, en cambio, significa que está con poca liquidez y que en cualquier momento puede detener sus operaciones porque no tiene la liquidez suficiente. Entonces tiene que calcular, tiene que regresar al rango entre el límite inferior y el límite superior. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Desinvertir, volverle efectivo a algunos de los títulos valores en los que usted ha invertido, ¿sí? Y a partir de eso, pues usted genera políticas que le ayuden a mantener un saldo promedio o el saldo de efectivo meta, pero que al menos se muevan entre estos valores, ¿no? Lo importante es que no superen, en este caso, los 1.400, ni tampoco, ya no tengo aquí el dato, déjenme ver si está por ahí, a lo mejor está por acá. No, ¿cuál es?
es el límite inferior? No me dice, aquí está, límite inferior 100. Entonces, tiene que estar entre 100 y 1400. Así es. De preferencia, debería estar en 540. Pero ojo, el promedio es 697. Entonces, que estén entre estos dos valores, no se puede decir exactamente cuál, porque no se olviden que aquí hay algo que se llama volatilidad. Entonces, hay que trabajar con esa volatilidad. Muy bien. Vamos a la cantidad económica de pedido. Como habíamos dicho, igual en el caso de los inventarios, lo que se busca es determinar cuál es la cantidad de inventario que yo debo pedir cada vez que estoy iniciando un nuevo proceso productivo o tengo un proceso de ventas o simplemente genero una nueva línea de producción. ¿Cuál es la intención? Exactamente lo mismo, ¿no? Tengo que generar un equilibrio o tener en el inventario un mínimo, un promedio, un óptimo de inventario de materiales, puede ser producto terminado, puede ser materia prima, ya depende de cómo usted maneje el inventario, ¿no? Hay ocasiones de que se quiere calcular la cantidad económica de pedido del inventario, pero en realidad no tengo diferenciado el inventario, entonces tiene que haber una diferenciación para que podamos aplicar aquí la cantidad económica de pedido. En todo caso, ¿cuál es la idea? Lo mismo, manejar un valor, una inversión, una cantidad de inventario que sea la suficiente para mantener la operación de mi empresa sin volvernos improductivos. Porque siempre hemos dicho, acuérdense del ciclo, ¿no? Mientras este inventario no salga a la venta, soy improductiva, porque fíjense que yo invertí pagándole al proveedor, tengo un proceso productivo en el que tengo costos directos, costos indirectos, tengo que pagar a la mano de obra, todavía hay una inversión importante. Si yo no vendo el producto de esa inversión, de esa transformación, no debería ni siquiera pagarles a los obreros, por decir, a toda la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque no sale en la venta. Por tanto, para poder cubrir todo eso, incluso, aparte ya de la rentabilidad y todo que representa para mi empresa, yo tengo que ser eficiente en la salida del inventario. Mientras más rápido venda, mientras más veces en el año logre vender un determinado volumen de inventario, mejor, soy más eficiente, ¿no? Mientras menos tiempo me demore en sacar a la venta todo ese inventario que yo logro transformar, mientras menos tiempo eso me tome, mejor, soy más eficiente. Entonces, todos esos aspectos son considerados acá. Claro, todo esto va a depender de quién, de la demanda, ¿no es cierto? De la demanda que yo tenga de mi producto. Y de hecho, el concepto de demanda implica que yo, para poder hacer un análisis, si usted quiere, de mi proceso productivo, yo debo tener información permanente de la aceptación de mis clientes respecto al producto, del mercado, de cómo está compuesto el mercado, inclusive de mi target de clientes, de mi posicionamiento en el mercado, del nivel de satisfacción que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, información de mercado. ¿Por qué? Porque es la única forma de que yo pueda inclusive ir proyectando la demanda que voy a tener para el siguiente año y a partir de eso establezca cuál debería ser el mínimo de pedido de mi inventario o el óptimo, no mínimo, el óptimo de pedido de inventario que me va a ayudar a mantenerme en eficiencia, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito el dato de la demanda. ¿Cuánto es que voy a tener de demanda? ¿Cuánto estimo yo que va a ser la demanda de mi producto en el siguiente año? Normalmente, y eso es cierto, que lo que hacen los gestores financieros es ver el histórico de la demanda, el histórico de ventas, y eso es lo que se proyecta, ¿no? Más lo que se espera crecer, producto del plan estratégico, o a lo mejor una reingeniería aplicada en los procesos, en los cargos, en lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, si yo logro mejorar esto, probablemente tengo una mayor demanda de lo que he tenido históricamente. Si no, en el peor de los casos, en el escenario pesimista, lo mejor que puedo hacer es tomar al menos la demanda histórica de mi producto. ¿Ya? Ya tengo los datos de la demanda, porque a partir de eso pues yo voy a saber cuánto de materia prima voy a tener, cuánto de bienes terminados voy a requerir, etc. Y debo tener la información de los costos. Como ven ustedes, la parte de la demanda se lo tengo del mercado, del análisis del mercado, del estudio histórico del requerimiento de ventas, etc. Usted tiene información de dónde puede obtener la demanda.
El costo, pues igual tiene que ir sacando cuál es el costo. El costo de hacer un pedido, por ejemplo, va a estar involucrado con que temas de transporte de la mercadería, temas vinculados al personal de bodega, a los servicios básicos que requieren para el mantenimiento de la bodega. Según la actividad, algunas serán más altos que otras. Según el producto, inclusive algunos necesitarán refrigeración, otros climatización, etcétera, ¿no? Ya depende de cada producto, y por tanto yo tengo un costo que va a depender de qué, de mi sistema de costeo, porque si yo no tengo un adecuado sistema que me asigne los costos indirectos correctamente, no voy a tener bien determinado el costo de hacer no, más que de hacer un pedido del mantenimiento en la parte de los servicios. Pero en el de hacer un pedido también tiene importancia. ¿Por qué? Porque usted tiene, como digo, una persona que se dedica a hacer compras públicas, por ejemplo, tiene un servicio básico de teléfono y a lo mejor de internet que también tiene que ser incluido, y si usted no tiene bien determinado el mecanismo de costeo, no va a poder tener bien definido cuál es el costo de hacer un pedido por cada línea de producto. Lo mismo en el tema de mantenimiento, aquí va todo lo que les decía, ¿no? Temas de mantenimiento de bodegas, tema de personal de servicio, de limpieza, y dependiendo de la actividad económica, pues esto va a ser mayor o menor. Perfecto, entonces esa es la información principal que yo necesito, y a partir de eso simplemente aplico la fórmula, que también es lo que me estaban preguntando, ¿no? Es asimismo sacar la raíz cuadrada de qué información. Básicamente aquí lo que nosotros tenemos es el costo de hacer pedidos, la demanda, primero la demanda, ¿no? Eso es clarísimo, la demanda, más cuánto me cuesta hacer cada pedido dividido para el costo de mantenimiento. Entonces, todos esos aspectos que yo tengo que considerarlos, que tengo que armarlos, que tengo que, más que armarlos, es obtenerlos de la información histórica, voy a poder hacerlo siempre que tenga un buen sistema de costeo, insisto. Si no, difícilmente yo voy a poder saber cuál es mi costo de pedir, de cada vez pedir, ¿no es cierto?, que es este de acá, y mi costo de mantener, que es este de acá. Si no tengo estos dos valores, que son los importantes en esta fórmula, difícilmente voy a poder calcular mi cantidad óptima de pedir cada vez que necesito, cada vez que se vaya terminando el inventario, ¿sí? Esto es fundamental, hay que tener mucho cuidado en esto, porque si no tengo bien definidos estos dos datos, los resultados pueden ser distorsionantes y no me va a servir de nada, ni voy a poder calcular cuántas veces tendré que pedir, incluso para temas de contratos, por ejemplo con aduanas, cuántas veces yo voy a tener que estar negociando con aduana, porque hay ocasiones en que ustedes contratan a un, ¿cómo se llama?, vistaforador, creo que se llama, el que hace todos los trámites aduaneros. Usted normalmente le contrata por transacción, por veces en los que tenga que entrar y hacer todas las gestiones. Si usted no tiene estimado en promedio cuántas veces va a hacer pedidos, no va a hacer un buen contrato con el vistaforador, ¿sí? Entonces hay que tener bien definidos estos dos valores, que, como digo, está vinculado con el costo de hacer un pedido y el costo de mantener el inventario. Ahora bien, déjenme ver si estamos por acá. Bueno, aquí también tenía otros ejercicios, la demanda. Hay otros aspectos que hay que considerarlos y que están vinculados a empresas con un poco de logística más desarrollada. Ustedes han seguido, ¿ustedes qué siguieron? Producción, ¿no es cierto? Producción y finanzas, ¿estoy bien? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces ya no tengo ni para qué entrar aquí, porque ustedes en producción desarrollan esta fórmula de una forma mucho más específica. Yo lo único que adiciono aquí siempre es el tema del inventario mínimo y del tiempo que se demora en llegar el inventario, ¿no? Entonces eso es súper importante, porque también nos va a afectar en el pedido. Sobre todo cuándo es que usted debe proceder con una reposición. Entonces, ¿cómo usted va calculando esto? Igual, con los mismos datos, pero nos falta determinar, por ejemplo, cuántos días opera el año. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio opera los 365 días del año. Entonces, ¿cuánto es lo que usted usa, en definitiva, en el año? Entonces, aquí esto debe estar vinculando exacto la demanda con el tiempo, o con los días que opera en el año. Entonces, ahí tiene usted el uso diario. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir del uso diario, o sea, el requerimiento, la demanda que usted tiene diaria,
¿sí? Va a poder establecer cuándo necesita hacer una reposición. Digamos que aquí también hay que considerar otra variable, que es el tiempo, como les decía, de demora, de entrega por parte del proveedor. Entonces, esto me va a hacer que yo requiera más o menos tiempo, ¿no es cierto? Y esto mientras más corto, mejor, porque sería más eficiente. No olvide que cuando usted hace un pedido al proveedor, dependiendo del tiempo que se demora, usted puede arrancar o no el proceso productivo. Y mientras no llegue la materia prima, usted está siendo ineficiente porque tiene ahí hasta capaz que parada la máquina hasta que llegue la materia prima. Entonces hay que buscar hacer esto lo más eficiente posible de tal manera que no se demore mucho tiempo. Aquí viene el aspecto de las importaciones, ¿no? Y por eso tan importante saber cuándo es la reposición. Si usted sabe que este tiempo de entrega, por ejemplo, es de 25 días, digamos que es por la importación, pues claro, el punto de reposición va a crecer. No sé si se fijaron. Vean, cuando son 7 días, nada más, le dice usted debe hacer un pedido cuando tenga apenas ya 19 unidades 19, 20 unidades en el inventario. Cuando usted tenga 20 unidades, entonces ya haga el pedido. Eso es lo que le dice el tiempo de reposición o el punto de reposición. Pero si acá se demora 25 días, no va a esperar que haya 19 unidades, tiene que apenas haya 69 unidades, ya pídale el pedido, ¿sí? Tiene que hacer el pedido, pídale el pedido, dije, bueno, tiene que hacer el pedido porque se demora mucho en llegar, ¿sí? Entonces vean que esto es una hoja de Excel, nada más. Yo sé que ustedes en la parte de producción incluyen aquí temas de, ¿cómo se llama? Inflación, incluyen también incluso el riesgo en la reposición, etcétera. Perfecto, eso fluye. Y aquí lo único que queremos es ir viendo cómo esto me afecta al ciclo, a la gestión del corto plazo. Entonces, si yo tengo que hacer pedidos cuando ya tengo 19 unidades, probablemente la inversión en 19 unidades no es tan grave, no es tan importante y por tanto yo puedo mantener eso. Pero ¿qué tal si son 19 vehículos, por decir? Fíjese lo que es 19 por un promedio de $20,000 un vehículo, ¿no? Significa que usted más o menos tiene $400,000 durante X días improductivo. Entonces, ¿nos va a servir esto? No, tengo que hacer que esto sea todo mucho más rápido todavía. O por último, que esta demanda sea mayor para que al día yo requiera asimismo de una forma más eficiente o más efectiva, al menos tenga la capacidad de vender más, ¿sí? Y claro, bueno, usted puede ahí a partir de eso ir determinando asimismo cuál es el costo de pedir, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho en función de la demanda y ¿cómo se llama? El costo por ordenar, usted va sacando, después de haber calculado el óptimo de cada pedido, usted va calculando el costo de pedir, el costo de mantener y la suma de los dos, pues le da el costo total. ¿No? No se olviden que los dos son iguales. Ojo, esto también es súper importante. A veces les tomaba en los exámenes y unos me sacaban aquí 111 y acá 50. ¿Cómo se cruza pues, para sacar el punto de equilibrio? Tiene que ser el mismo, o sea, por lógica, matemática nada más. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esas cosas. Bien, vamos entonces al otro tema y con eso termino para quedarnos tranquilos. Perdón. ¿Por qué no me deja ver esto? Bueno, esto es el ABC un poquito nada más. Sí les había dado yo también este grafiquito, es para que veamos cómo se aplica la ley de Pareto, ¿no? Eso sobre todo. Vean, en los ítems A, que son los que yo tengo que preocuparme de aplicar una cantidad óptima de pedido, son aquellos que representan, en este caso, el mayor volumen de la inversión, el 70% de la inversión, y quizás corresponden a máximo 2,000 unidades, como dice aquí, ¿no? Pero fíjense, lo sé, que representan apenas el 10%, si ven de 90 al 100, ¿no? El 10% de inversión, pero corresponden a casi 17,000 ítems. Entonces es nada más para que veamos la aplicación. ¿Y por qué es tan importante que yo haga mi cantidad económica de pedido aquí? Porque este es el que me representa el 70% de inversión. Si yo no administro eficientemente este lote de inventario, resulta que me voy a exponer a perder en el 70% del inventario, ¿sí? Bien, un poco es por ahí. Vamos a ver, yo tengo por acá, ¿por qué no me sale? Políticas de crédito. Aquí vamos a la política de crédito.
Ya saben ustedes que las políticas de crédito, ya vimos todas las variables que están involucradas, eso ya mencionamos, hablamos en la parte teórica. ¿Qué es lo que me dice la modificación de estándares de crédito? ¿Vale la pena que yo amplíe el periodo de pago para mis clientes? ¿Qué tan bueno es aplicar una política de recuperación del efectivo antes del plazo establecido? ¿Realmente me da rentabilidad? No se olviden que la gestión del corto plazo lo que busca es que en el proceso productivo, en la inversión del capital de trabajo, yo sea rentable. Si no soy rentable en la producción, en el proceso para el cual fue creado mi negocio, yo estoy perdida, porque a lo mejor empiezo a depender de otros ingresos que en la práctica no son la razón de ser de mi negocio. Ejemplo, cuando, ¿se acuerdan ustedes en los casos de fraude financiero? Había una empresa, la WorldCom, si no estoy mal, porque los otros, los de los bancos, por ejemplo, fueron creadas para hacer intermediación financiera, y en cualquier tipo de negocio en donde se involucre efectivo que entra y efectivo que sale, ¿no? Invierto en la bolsa de valores, saco rentabilidad y pago a mis acreedores, más o menos es parte del negocio financiero. Lo grave es como, por ejemplo, ocurrió en WorldCom, ¿no es cierto?, en donde mi negocio estaba enfocado a temas de comunicación. Sin embargo, la empresa pierde y quiebra no porque dé mal el servicio de comunicación, sino porque hizo inversiones adicionales, obtuvo ingresos que provenían de otras actividades vinculadas con la banca de inversión. No era su objeto de negocio. Su objeto de negocio era dar servicio de telecomunicación. Y para ello, capaz que estaban expertos. El problema es cuando empezaron a hacer otras cosas y empezaron a depender de otras cosas. Por tanto, ya no se enfocaron en su negocio, en las políticas internas de su negocio, sino en obtener ganancias de otros lados, de otros ingresos. Y ahí es donde vino el problema. Nada más para entender por qué tan importante hacer el análisis de si mis políticas de crédito valen o no la pena. Porque al final lo que estoy buscando es que mi negocio sea rentable en el corto y en el largo plazo. A través de la gestión, ya dijimos, del efectivo, del inventario y ahora del crédito en el corto plazo. Y en el largo plazo, a través de una gestión adecuada de financiamiento y de la compra de proyectos de capital que sean rentables. Eso es en general lo que yo busco desde el punto de vista financiero, ¿ya? Entonces, voy acá. Esta es una política de crédito en lo que se relajan los estándares de crédito. Al relajar los estándares de crédito, yo estoy diciendo que las distintas variables que intervienen en el otorgamiento de facilidades de pago a mis clientes se relajan, o sea, son más flexibles. ¿Ya? Por ejemplo, lo que normalmente exigen los clientes es el tiempo, el plazo. Ya no me cobres a los 30 días, cóbrame a los 45 días. Creo que eso es lo que está diciendo este ejercicio. ¿Sí? El incremento del periodo de pago 15 días. 30 días que le doy normalmente, más 15 días, son 45 días. La pregunta ¿es o no es rentable? ¿Qué pasó con esto? Bueno, ¿es o no es rentable el que yo amplíe el plazo a mis clientes 15 días? ¿Sí? Entonces ahí viene el trabajo de análisis. Aquí los datos son supuestos, pero ustedes, es información que ustedes los pueden sacar directamente de sus balances o de la información financiera de su empresa. ¿Qué cosa? Por ejemplo, el precio de venta de las unidades, pues eso es lógico, eso tiene usted todo el tiempo, es una información que la tiene. Que el precio esté adecuado o no, eso lo vamos a ver al final en este semestre, porque terminamos con políticas de fijación de precios. Perfecto, pero mientras tanto asumamos que está bien, $10. Ventas a crédito del año pasado, a crédito, ¿verdad? No son todas las ventas, porque las ventas en efectivo, ya, ¿para qué las voy a gestionar? Bienvenidas las ventas en efectivo. No me afectan en mi ciclo operativo y de efectivo, ¿sí? Entonces, ventas a crédito, 70,000. El costo variable, aquí viene uno de los aspectos que yo tengo que considerar. Solo voy a poder hacer y entender claramente si esta política vale o no aplicarla si yo tengo un buen sistema de costeo. Por eso es que nosotros vamos a trabajar sobre la gerencia de costos en este semestre, ¿sí? Entonces, ¿qué costo varía? Aquí yo ya asumo que es $6, pero ojo, que esto va a depender de mis costos directos y mis costos indirectos variables. Los costos directos, rapidísimo. ¿Cuáles son los variables? ¿No es cierto? Materia prima y mano de obra. Básicamente eso. El problema es cuando yo tengo costos variables indirectos, aquellos que no los puedo aplicar adecuadamente.
Entonces ahí vienen mis sistemas de costeo. Y dentro de mis sistemas de costeo, la aplicación, por ejemplo, de un mecanismo de asignación eficiente como es el ABC. ¿Sí? Pero todo eso yo tengo que verificar que ocurre en mi empresa, porque si no, no puedo estar segura de que si esta política cumple o no cumple su función. ¿Ya? Bueno, y el costo fijo, pues esto ya igual va a depender, así como el costo variable, de un buen sistema de costeo. Perfecto, los 30 días, esto lo sacamos con análisis financiero y esto ustedes ya lo saben de memoria, así que no me quedo en eso. Gastos en cuentas incobrables, esto usted va a sacarlo del histórico de comportamiento de la cartera de su empresa y va a ir determinando, bueno, cuántos abogados tengo que contratar al año para poder lograr la recuperación en este nivel de ventas de crédito. También puedo sacarlo de los contratos con las empresas recuperadoras, etc. Este es un dato que ya administran las áreas de crédito y cobranzas, o concretamente las áreas de cobranzas en mi empresa, ¿sí? Y el otro dato que yo necesito, ¿cuál es? El costo del inmovilizado o el costo de oportunidad, ¿cuál es? Que en lugar de que yo les ceda a mis clientes $70,000 a través de crédito para que ellos me compren, yo tomo estos $70,000 y le deje en el banco. Bueno, aquí estoy asumiendo, ¿no es cierto?, en el ejercicio que le voy a dejar en un banco Barings, de esos de fraude, ya en los últimos años, donde estaba pagando todo lo que quiera de rentabilidad porque estaba casi sin plata. Entonces, es un 15% altísimo, y es para el ejercicio nada más. Listo, entonces ya tengo todos estos datos, voy a ir determinando qué ocurre y empiezo a aplicar. Primero determino el incremento de las ventas, cuánto es que yo, ¿esto de dónde saco? Igual del comportamiento histórico. Yo cada vez que he dado 15 días adicionales, ¿cuánto ha incrementado las ventas? Listo. O si no, tengo que sentarme con el gerente de marketing, que son los que más presionan para ampliar las políticas de crédito, y le digo, perfecto, tú tienes planificado, si yo les doy 15 días más a los clientes, ¿cuánto esperas que crezcan las ventas? Él debe tener hecho un análisis de mercado bastante bueno. Yo no voy a entrar en eso este momento, pero usted tiene que sacar de ahí el dato, ¿sí? Y él le va a decir el 5%. Perfecto, el 5% equivale a 3.500 unidades adicionales. Muy bien. Amplío los 15 días y también le preguntaré al abogado, oye, si tú estás pagando este rato 1% al tener 30 días de desfase, 30 días, perdón, del periodo promedio de cobro, ¿cuánto crees que se va a incrementar el gasto? ¿Cuántos abogados más tendrás que contratar? Ya, entonces ahí hago la estimación y por aquí me sale que es el 1%. Ya tengo todos los datos, ahora sí. Con esa información, ¿cuánto de ventas o cuánto de ingresos adicionales voy a tener? O sea, ¿cuánta rentabilidad adicional voy a tener? Si yo ya tengo, ¿no es cierto?, que hay una contribución a las ventas de $4. ¿Por qué $4? Porque yo dije que iba a tener $10 de precio de venta y $6 de costo variable. ¿Por qué no tomo en cuenta el costo fijo? Porque ya es fijo, pues venda 70,000 o venda 100,000 unidades, igual voy a gastar 120,000. No es relevante. Esto también vamos a trabajar luego entre los costos relevantes y no relevantes. Cuando tomamos decisiones, solo debemos considerar los costos relevantes. Esto no es relevante porque yo venda 70 o 100, igual voy a tener 120,000 de costo fijo, ¿sí? Entonces, como no es relevante, no cambia, solo me quedo con la contribución real, la ganancia que yo tengo. Ojo, ganancia operativa, cierto es, aquí no están los costos del periodo, eso ya lo veo después. Entonces, ¿cuánto es lo que va a contribuir a las ventas? 14,000. Perfecto. Ahora bien, ¿qué otro dato yo necesito? ¿Cuánto es lo que yo realmente tengo que invertir adicionalmente a lo que ya venía invirtiendo en los clientes por darles 30 días de plazo, ¿sí? Entonces, lo que hago es primero calcular ese costo adicional que voy a tener. ¿Cómo? Primero viendo cuál es el costo de las ventas anuales que tengo en este momento. No se olviden que el costo variable era de $4 por las 70,000 unidades, más o menos me salen los 420. Dividido para la rotación, que es un dato que yo ya le tengo también ahí, la rotación de cuentas por cobrar, verán que lo que tenía es el día, en los periodos promedio de cobro. La diferencia, mejor dicho, la inversa en la fórmula es la rotación. Acuérdense, 360 días, nada más. Entonces, 360 o 365, dependiendo desde el punto de vista que usted trabaje. Como aquí estamos trabajando desde el punto de vista de la empresa, son los 365 días. Si lo hacemos desde los financistas, o sea, la banca, son 360 días. Todo depende del enfoque.
¿Cuánto invierto? 34.000. Este momento estoy invirtiendo 34.000, financiando los 30 días a mis clientes y con un periodo promedio de cobro de 30 días. Si yo subo a 45 días, ¿cuánto es lo que yo voy a invertir en mis clientes? Entonces, asimismo, el costo variable, no se olviden que los $4 sigue siendo, pero yo voy a tener más unidades vendidas. De 70 subo a 75.000, creo que era, ¿no es cierto? O algo así. No, 73.500. Ya. Entonces, esto es mi costo que voy a tener como costo variable de todas las unidades, ya incrementado el ingreso o las ventas por la ampliación del periodo promedio de cobro. Dividido para la rotación, que obviamente ya en el año 360 para 30 me daban 12 veces, pero obviamente acá como amplíe el tiempo, me va a reducir las veces en las que yo roto el promedio del inventario. Y por tanto, ¿cuánto tengo? Disculpe que me interrumpa, pero tenemos otra clase. Ya, déjenme termino con esto porque el otro método es idéntico, solamente a la inversa, y ahí sí ya les toca revisar a ustedes. ¿Qué voy a chequear aquí? ¿Cuánto invierto con el nuevo plan? ¿Cuánto invertía antes? ¿Cuánto gano? Aparentemente, perdón, no gano. ¿Cuánto es lo que invierto adicional? Esto multiplicado por el costo de oportunidad, que es en lugar de esos 19, ponerle en mis clientes, le pongo en el banco, ¿cuánto es lo que yo tengo de costo adicional? 2.900. Este costo tengo que sumarle al costo del incremento por las deudas incobrables, ¿no es cierto? Porque voy a tener 1% más al darles 15 días adicionales a mis clientes. Por tanto, lo que yo voy a tener de ingresos, ya vi por las ventas, era 5% más, $14.000, menos los 2.900 que representa la inversión porque dejo de ganar eso, y más los 7.700 debido al incremento del costo de la recuperación de las cobranzas, me quedo con una utilidad de 3.000. ¿Vale la pena invertir en este plan de crédito? Sí, sí vale, porque esto es positivo. ¿Sí? Bueno, y lo mismo tienen que hacer, por favor, ahí les pido que revisen qué pasa cuando en las políticas de crédito no está la relajación, sino más bien la contracción del tiempo. ¿Y esto es para qué? Para recibir la liquidez anticipadamente. Revisen, por favor, esto, si alguien no se acuerda alguna parte de esta política, porque el proceso es básicamente lo mismo, la diferencia está aquí en el cálculo y de las variables que se utilizan, ahí me comentan, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, creo que terminamos toda esta parte del repaso. Como les dije, los puntos de ruptura les voy a arrancar ya con toda la parte de presupuestación de capital.